les va? Resulta que tomamos la sabia decisión de disfrutar un habano. Y ahora viene el momento de qué habano elegimos. A ver, ocurre que nos paramos frente a un mueble como este, que tiene más de 200 formatos distintos, y uno un poco se marea. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué fortaleza queremos. De repente, si es un puro para la mañana, un puro para la tarde, va a ser una fortaleza suave a media. Si es un puro para después de cenar, entonces sí vamos a buscar un habano de mayor fuerza y de mayor potencia. Una vez que definimos eso, vamos a ver cuánto tiempo tenemos para fumar. Porque de repente ocurre que podemos elegir un habano chiquito, como este, por ejemplo, es un Corona Junior, es un habano para media hora. O podemos elegir un robusto para 45 o 50 minutos. O sea, depende del tiempo que tengamos para fumar, va a ser el formato a elegir. Una vez que tenemos la fortaleza y tenemos el formato, vamos a elegir el diámetro. Porque el formato, recién hablamos del formato en cuanto a largo, en cuanto a tiempo de fumada. Pero también hay mucha diferencia entre este diámetro y este. Siempre en un mismo blend, en un mismo tabaco, el formato más fino va a tener mayor fortaleza, porque se concentran mucho más los sabores en el paladar, que un habano de mayor diámetro. Por ejemplo, un cepo 50, que es el caso del robusto. Es un habano que tiene mayor oxigenación, por lo tanto, siempre este va a ser más suave que este, en el mismo blend y si tuvieran la misma mezcla dentro del habano. Entonces, tenemos el formato, tenemos el tiempo que vamos a fumar y, por supuesto, vamos a elegir el lugar y el maridaje. No puede faltar. El maridaje puede ser un whisky, puede ser un ron, puede ser una copa de vino. Hay muchísimos maridajes posibles. Lo importante es que la bebida que vamos a elegir no tape al habano y el habano no tape a la bebida, que tengan similar fortaleza. Y después a disfrutar. No hay mucho más que eso. Lo cortamos, lo encendemos y lo disfrutamos el tiempo que tengamos para fumar. En nuestro próximo encuentro, algunos tips para disfrutar mejor de este hábito maravilloso que es el habano. Hasta la próxima y buenos humos.